sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Espíritu de Dios, eres bienvenido a esta palabra que vamos a escuchar. Te damos la gloria, amén y amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 11. Dice así: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir: maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie: Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Diga conmigo: todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría. A otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Verso 10. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los falsos espíritus y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. El tema de la enseñanza es los dones del Espíritu Santo. Acabamos de escuchar Primera de Corintios 12, donde Pablo nos habla acerca de la revelación de Jesús. Nadie puede decir: maldito sea Jesús, dice aquí, si está hablando por el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir Pablo es que una persona llena del Espíritu de Dios jamás podría maldecir el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Pero atención, que esta me sorprende más. Tampoco nadie puede decir: Jesús es el Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo decir que Cristo es el Señor cuando la unción está, que cuando la unción no está. Cuando usted dice Jesús es el Señor y no hay unción, no está su presencia, no está su poder, no se encuentra su unción, usted solamente está dando conocimiento del Espíritu de Dios. No se diferenciaría de enseñar matemáticas o historia, de enseñar cualquier área de la vida. Mas cuando usted dice con el poder del Espíritu de Dios, Jesús es el Señor, y la unción le acompaña, la unción tiene el poder de llevar a Jesús a los corazones de quien escucha la palabra de Dios.
Lo que nos dice Pablo es que cuando vayamos a predicar el evangelio, no lo hagamos de cualquier manera. Algunos tienen algunos defectos para predicar el evangelio. Unos oran mucho y preparan poco. Serán mensajes lindos, pero sin profundidad de contenido. Y otros preparan mucho y oran poco. Son mensajes con mucho contenido, pero sin poder de Dios en la palabra. Usted que trabaja predicando el evangelio, que habla de Jesús, que habla acerca de Jesús, ore mucho, porque si usted ora vendrá la unción. Pero también prepare mucho, porque además de la unción, este contenido de la preparación vendrá con el poder de Dios y su revelación. Amén. Ahora bien, hay palabras en la Biblia que contienen revelaciones. Mejor, toda la Biblia es una revelación. Sin embargo, esta es una revelación muy especial. San Pablo habla de predicar a Jesús con el poder del Espíritu de Dios. Pero dentro de esa revelación hay otra revelación. Digan conmigo, dentro de las revelaciones hay otras revelaciones. San Pablo nos habla aquí de la persona del Espíritu, pero luego nos habla de lo que da el Espíritu, o de los regalos del Espíritu, o de lo que el Espíritu Santo tiene para darnos. Tiempo atrás, cuando no conocía a Jesús y obviamente no entendía acerca de los dones del Espíritu Santo, muchas de las cosas que se hacían o decían los ungidos de Dios incluso llegaron a parecerme tonterías. Tiempo después me encontré con que la palabra de Dios dice que la persona que es espiritual entiende las cosas de manera espiritual, pero para el que no es espiritual, las cosas del Espíritu son pura tontería. Así que esta palabra que usted va a escuchar, la tiene que escuchar de manera espiritual, si no, no la va a entender. Tiene que ser el Espíritu Santo el maestro de la palabra en este día. Amén. Digan conmigo, Espíritu Santo, enséñame, instrúyeme, dímelo tú, háblame sobre la palabra que voy a escuchar, porque quiero recibir lo que tú dices que puedo recibir. Amén. La palabra nos habla de 3 tipos de dones del Espíritu Santo. Nos habla de 9 dones, pero esos 9 dones se dividen en 3 ramas. Están los dones de inspiración, están los dones de revelación y están los dones de poder. Digan conmigo, inspiración, revelación y poder. Yo los quiero todos. Yo también los quiero todos. Prepárense porque esto se va a poner tremendo. Vamos con los dones de inspiración. Los dones de inspiración son 3. Sabiduría. Digan conmigo, sabiduría. Palabra profética y lenguas. ¿Ven? Hablamos de dones de inspiración porque no provienen de la capacidad humana, sino que provienen de momentos especiales en que el Espíritu de Dios lo provee. Hay músicos que componen melodías hermosas, y las mejores melodías ellos las componen bajo tiempos de inspiración. No todo el tiempo componen melodías hermosas. De igual manera sucede con los dones del Espíritu Santo, y por eso se conoce esta rama de los dones. Los teólogos que han estudiado acerca de los dones le han titulado en su mayoría a estos 3 dones que acabamos de mencionar, dones de inspiración. Vamos con el don de la sabiduría. ¿Cuántos quieren tener la sabiduría? Amén. Yo quiero tener la sabiduría.
Puede que la tengamos, pero yo quiero que nos dé más sabiduría. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Jesús que crecía en sabiduría y en gracia. La sabiduría es la provisión sobrenatural de Dios en el intelecto de una persona, donde la ciencia y el conocimiento no pueden llegar. Dice el libro de los Proverbios: más vale, por ejemplo, una palabra de sabiduría que da el libro de los Proverbios: más vale el hombre que se vence a sí mismo que aquel que conquista ciudades. El autor de los Proverbios estaba un día inspirado, el Espíritu Santo lo tomó y empezó a escribir. Esta palabra la utilicé un día para hablar acerca del dominio propio. Estaba hablando del dominio propio y me encontré con esta cita bíblica: más vale el hombre que se vence a sí mismo que aquel que conquista ciudades. Hay hombres que han conquistado el mundo entero, el dinero, los negocios. Hemos conocido la historia de los grandes conquistadores en el mundo, en la historia de la humanidad. Alejandro el Grande logró conquistar muchas ciudades, pero nunca tuvo dominio de sí mismo, nunca pudo dominar el espíritu homosexual que llevaba dentro, y esto lo llevó a la ruina. Sansón, con la unción del Señor, logró conquistar y destruir al enemigo, pero no logró vencerse a sí mismo en su debilidad con las mujeres, y fracasó, terminó en fracaso su ministerio. Más vale el hombre que se vence a sí mismo que aquel que conquista ciudades. Es solo uno de los ejemplos que podríamos dar acerca de la sabiduría. La palabra nos habla del gran predicador de la iglesia primitiva, de Pedro. Un hombre iletrado, ignorante. Los pescadores eran iletrados, ignorantes en cuanto a cultura, religión, relaciones, solo sabían pescar. Sin embargo, ese hombre ignorante, un día lo visitó el Espíritu de Dios y pudo comprender todas las escrituras, y se volvió el más grande predicador del Evangelio, uno de los más grandes de todos los tiempos, porque el Espíritu de Dios colocó en él sabiduría. Para predicar la palabra de Dios no se necesita haber hecho un doctorado de teología en Roma. Claro que es importante, pero eso no es fundamento para predicar la palabra. No tuvo que haber usted tomado clases de Biblia en la Gregoriana, sino para predicar el Evangelio tiene que estar convencido de que Jesús es el Señor y Salvador, y convencido de que hay un don que el Señor Espíritu de Dios le quiere dar, que es el don de la sabiduría, y Él le dará palabras para hablar el Evangelio de Jesucristo. Digan conmigo: sabiduría. Amén. Pedro llegó a entender la palabra de Dios casi que en un instante. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas, después del camino de Maús, que una vez Jesús caminó con sus discípulos y ardían sus corazones, y se encontraron con los otros 11. A ellos les ardió el corazón y comprendieron en un instante las Escrituras. Pero ese don no solo es aplicable a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, sino aplicable a todo lo que tiene que ver con la vida. Necesitamos el don, la provisión de la sabiduría de Dios para entender las respuestas de la vida. Yo tengo un primo al que amo con todo mi corazón, mi primo Andrés Rodríguez. Yo digo que él tiene el don de la sabiduría. Cuando voy a predicar, cuando tengo un problema, y se lo cuento, le hablo de algún asunto de mi vida, él me responde con las palabras más sencillas, pero siento que Dios allí me da una respuesta. Les voy a contar una palabra de sabiduría muy graciosa que alguna vez recibí. Con mi director espiritual de aquella época, el padre Álvaro Duarte,
Yo le conté todos mis pecados, mis problemas. Me demoré como 40 minutos explicándole a Ali lo que era lo que pasaba con mi vida, porque estaba así, todo lo que yo hacía de malo. Y la respuesta de él fue: pues haz lo contrario a lo que me acabaste de decir. Eso es sabiduría. Yo creía que me iba a dar una palabra que me aclarara mi vida, y me dice: haz lo contrario a lo que a lo que me acabas de decir. Yo dije: pues sí, Señor, ahí está la solución. Si usted me dice: padre, es que yo tomo mucho y no sé qué hacer, yo no voy a hacerle cálculos matemáticos para que deje de tomar. Simplemente le voy a decir: no lo haga más. El don de la sabiduría. Me he encontrado con personas que tienen un don maravilloso de la sabiduría, y me impresiona que ese don de la sabiduría Dios se lo da a todos, pero de manera muy especial a las personas que menos creemos que nos van a dar una respuesta acertada. Es increíble. Cuenta una historia. Estaban reunidos un grupo de arquitectos que querían instalar un ascensor en un hotel, pero la infraestructura del hotel no daba para que se colocara el ascensor. Y durante mucho tiempo estuvieron mirando cómo desde la ciencia de la arquitectura podrían tumbar y demoler ciertos pisos, ciertos niveles, pero no encontraban la solución por ningún lado. Y de pronto uno de los trabajadores, de los albañiles, de los que pegaban ladrillo, se acerca a al líder de los arquitectos y le dice: Señor, ¿por qué más bien no colocan el ascensor por fuera del edificio? Le colocan un vidrio transparente y hasta más bonito se va a ver el edificio. Los arquitectos quedaron: ¿cómo no habíamos pensado en eso? Y este hombre tan sencillo trajo una revolución arquitectónica para los edificios del mundo moderno. Miren esto. La palabra de Dios nos dice que Él le dio la sabiduría que no le dio a los sabios y entendidos. Proveyó de sabiduría a los que el mundo consideraba tontos, para confundir a los sabios y entendidos. Yo no le estoy diciendo que se considere tonto, para que se considere sabio para no recibir la sabiduría de Dios, o viceversa. Le estoy diciendo que se considere un niño delante de Dios para poder recibir este maravilloso don de la sabiduría. Les contaba acerca de la mujer analfabeta. No sabía leer ni escribir. Durante mucho tiempo trató de aprender a leer y escribir. No podía, no sabía cómo leer y escribir. Y un día abrió la Biblia y entendió la palabra de Dios. Aprendió a leer a partir de aquel día, y desde ese día comenzó a predicar el evangelio. Y centenares de personas van a buscarla porque Dios le ha dado sabiduría sobrenatural. Una mujer en Bogotá que amo con todo mi corazón, tendrá 75 años más o menos, doña Anita de Laguna. Cuando yo iba a sus predicaciones, iba por algo muy sencillo: por la palabra que daba. Cuando hablaba, siempre sentía que esa palabra era para mí, y la buscaba. Y siempre quería ir a sus reuniones. Y lo más curioso era que muchos jóvenes iban, y aún van, a estas reuniones de esta señora de 75 años. Ella tomaba la Biblia y el espíritu de sabiduría descendía sobre ella, y comenzaba a predicar la palabra de Dios con la unción del Espíritu de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, dame sabiduría. Vamos al libro de sabiduría, capítulo 7, versos 7 al 14. Solo lo voy a leer, pero esto es algo grande, porque el don de la sabiduría es uno de los dones que más tenemos que pedir al Espíritu Santo. Dice: por eso le supliqué a Dios y me concedió prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría. Digan conmigo: espíritu de sabiduría. Y me lo dio. Si usted le pide a Dios sabiduría, Dios se lo va a dar. Dios le va a dar la sabiduría.
La preferí a los cetros y a los tronos. En comparación con ella tuve en nada la riqueza. Se supone que lo escribió Salomón y era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, amaba tanto la sabiduría que la riqueza era considerada nada para él. Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo oro es como un puñado de arena. Si sabe que usted puede tener todo el dinero, el oro, la plata, los títulos, pero frente a la sabiduría que Dios da, eso no es más que un puñado de arena. Las cosas cobrarán sentido en su vida el día en que usted reciba el don de la sabiduría de Dios. Dice acá: la amé más que a la salud y la belleza. La prefería a la luz del día, porque su brillo no se apaga. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues me trajo incalculables riquezas. Gocé de todos esos bienes, porque la sabiduría los gobierna, aunque no sabía que es la madre de todos ellos. La alcancé sin malicia y la comparto sin envidia. No escondo para mí su riqueza. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella logra la amistad de Dios. Wow. Esas palabras lo dejan a uno. Wow. Digan conmigo, wow. ¿Cuántos quieren la amistad de Dios? Antes de pedirle a Dios el Mercedes-Benz del año, pídale a Dios sabiduría y Él le dará la sabiduría para conseguirlo. Pero pídale a Dios la sabiduría. Quien se hace amigo de Dios, todo lo tiene. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero los hijos de Dios decimos: el Señor es mi Padre, nada me falta. Pídale a Dios la sabiduría por encima de todas las demás cosas. Y dice la palabra: usted logrará la amistad de Dios. Amén. Primera de Corintios 1:20 al 21 dice: ¿en qué pararon el sabio y el maestro? ¿En que sabe discutir sobre las cosas de este mundo? Hay hombres que tienen sabiduría y es la sabiduría de este mundo. Dios no critica esa sabiduría. Dios critica el que solo se queden con esa sabiduría. Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Y dispuso Dios salvar en su bondad por medio del mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca pura tontería. Y luego dice el verso 27: y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Vuelvo a insistir, predicadores, no importa cuántos cursos de Biblia se haya hecho, no importa cuántos cursos de teología pastoral se haya hecho, si usted no prepara la palabra, y lo que es peor, si Dios no se la revela en oración, su sabiduría no será más que palabras huecas y vacías. Digan conmigo: palabra rema. Acordémonos que rema es la palabra que Dios está diciendo, es decir, la palabra que Dios está revelando. ¿Cuántos quieren palabra rema sobre su vida? Amén. Vamos al segundo don de inspiración. Este está tremendo. El segundo don, sí, o carisma de inspiración, es la palabra profética. Levante su mano y diga conmigo: Espíritu Santo, dame palabra profética. Hermanos, la profecía es un don del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu le muestra al profeta algo que puede suceder en la vida de alguien, algo tanto bueno como malo. Dios, en la palabra de Dios, en su misma palabra, le habló a Moisés y le dio una palabra profética a través de Moisés al pueblo, y era que conquistarían la tierra que el Señor les daría, que saldrían de la tierra de esclavitud de Egipto y que irían a la tierra donde manan la leche y la miel. Eso fue una palabra profética.
En esta palabra Dios mostró algo que podría suceder. Y en efecto Dios lo cumplió, pero no en el tiempo que Dios hubiera querido. Ellos desobedecieron al Señor, hicieron lo malo a los ojos de Dios, y en vez de durar 40 días en el desierto, duraron 40 años en el desierto. Usted puede durar 40 días en el desierto, en el dolor, la dificultad, la amargura, o puede durar 40 años. Si usted es desobediente, va a durar 40 años, pero si es obediente, va a durar solo 40 días. Es decir, Dios lo va a hacer pasar por la prueba rápido, porque usted obedece la palabra del Señor. Amén. Digan conmigo: profecía es Dios diciendo lo que podría suceder, tanto bueno como malo. No todas las profecías son buenas. La otra vez se me acercó a consejería un hombre que se confesaba bueno, no se confesó, esa vez fue consejería. A todo el mundo y a todos los sacerdotes les contaba siempre el mismo problema: Padre, estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque traiciono a mi mujer con otras mujeres. ¿Y por qué las traicionas? Porque no logro soportar, no logro dominar mi sexualidad. Y cada 8 días se confesaba de eso. Entre semanas se acostaba con 3, 4 mujeres y siempre se confesaba de eso. La palabra de Dios dice que eso es pisotear la sangre que vertió el Hijo de Dios. Oigan, hermanos, el Señor me dio una palabra profética en ese momento, así que piénselo 2 veces y se confiesa conmigo. Me dio una palabra profética. Le dije: Dios hoy te da un ultimátum. Si tú vuelves a caer con otra mujer, la desgracia vendrá sobre tu vida, sobre tu casa. Te dejarán tus hijos, te dejará tu familia, te dejarán en la calle, quedarás fuera, terminarás sin empleo y terminarás en ruina. Yo no quería eso, pero el Espíritu de Dios me tomó en ese momento y vino una palabra dura para ese hombre. Yo lo veía con cara de: ¿por qué vine a contarle a este? Así lo veía yo. Dios va a dar palabras proféticas hoy a nuestra patria. Dios le va a dar palabras proféticas a varios de ustedes hoy. Las palabras proféticas muestran lo que puede pasar. Si este hombre no cayó con ninguna mujer, pues lo más probable es que haya venido la bendición sobre su vida. Amén. Miren, hermanos, voy a contarles algo. Esto me gusta. Un joven, el más, digámoslo así, no sé qué otra palabra usar. Yo estaba viviendo en Honduras y un joven que no había hecho ningún estudio, no sabía leer ni escribir, solo amaba a Dios, lo más importante de todo. Amaba a Dios con todo su corazón. Este hombre, este joven, tuvo un sueño. Pero antes de ese sueño que él tuvo, les voy a decir qué fue lo que pasó. El provincial me había llamado para decirme, yo estaba en Honduras, que me iría a vivir al Ecuador. Les voy a hablar humanamente. Humanamente no me gustó, porque yo soy muy apegado y aferrado a mi tierra. Ya Dios me quitó ese apego. Yo dije: Señor, ¿cómo me vas a llevar al Ecuador? Yo no quiero ir allá. Hoy en día amo este país, pero en un principio no quería. Y yo estaba triste porque yo creía que mi superior se había equivocado. Ahora voy al sueño que tuvo este joven. Yo no le conté absolutamente a nadie. Me lo callé, no le dije a nadie. Pensaba contarlo por ahí un mes después. Y un joven me llamó y me dijo: Gus, ven que necesito hablar contigo. Les quiero aclarar, era un joven iletrado. No conocía nada de cultura general porque ni siquiera sabía leer ni escribir. Mucho menos iba a distinguir las naciones o las banderas de las naciones. Ya van a entender por qué les digo esto. Y me dice: Gus, quiero decirte algo. Anoche tuve un sueño. Yo: a ver, cuénteme. Sí, no le presté mucha importancia. Cuéntame cuál fue tu sueño. Me soñé que usted estaba en una plazoleta, en una plaza grande,
y alrededor, y usted estaba en la mitad de la plaza, y alrededor de esa plaza habían banderas con todos los países del mundo, pero usted en la mitad, y era lo único que yo sabía, en la mitad usted tenía la bandera del Ecuador. Y el Espíritu Santo me dijo allí: esa bandera que está en la mitad será el inicio de tu ministerio de predicador en el mundo. Ese fue el inicio del ministerio para predicar el Evangelio de Dios. 2 años atrás, yo normalmente voy a donde un profeta. Me encanta que me profetice. Él tiene ese don. Es el hermano Bernardo en Bogotá. Él tiene el don de profetizar. Es en el don en que más lo usa el Espíritu Santo. San Pablo dice: pidan los dones, pero pidan más que todo el don de profecía, porque el don de profecía edifica. Fui por primera vez, él no sabía ni que yo era sacerdote, nada de esto. Yo me postré allí de rodillas en su comunidad de oración, y a él el Espíritu Santo lo toma de una manera muy especial. Él está predicando la palabra de Dios y se sacudió y fue hacia mí y me dijo lo siguiente: te veo con un globo de oro, una bola de oro en tus manos, y en esa bola de oro hay diferentes banderas de muchas naciones y una bandera blanca en la mitad. Las diferentes banderas de las naciones, me dice Dios, contaba el profeta, es que Dios te va a usar para predicar en las naciones del mundo. Y la bandera blanca en la mitad significa que Dios te dará victoria al país donde vayas. Siempre habrá victoria del Espíritu de Dios. Aleluya. Este mismo hombre, fui hace 1 año y medio y me dijo, lo tomó el Espíritu de Dios, ya iba a empezar a predicar la palabra cuando me ve, se pone a llorar, agarra un manto rojo y me lo coloca encima de mi cuerpo. Quedé totalmente cubierto por este manto rojo y llorando dice: le prohíbo al diablo que se meta con él, lo reprendo al diablo con la sangre de Jesús. Y llorando me dice: Gustavito, el próximo año se viene un terrible ataque del diablo sobre tu vida, que va a querer destruir su ministerio y no quiere dejar de usted nada. Pero el diablo ya quedó en vergüenza porque usted acaba de ser cubierto con la sangre de Jesús. Y yo decía, y me preguntaba, ¿por dónde podría venir ese ataque? No les voy a contar de qué se trató el ataque porque no es el tema. El hecho fue que justo unos 4 meses después recibí un ataque del diablo a través de personas que casi destruye mi ministerio y casi no deja de mí ni la ceniza. Pero Dios me lo había anunciado en una palabra profética para que cuando sucediera yo me mantuviera firme en el Señor. Y me mantuve firme y Dios me levantó. Si yo no hubiera escuchado esa palabra profética, Dios no me hubiera advertido, mi corazón no hubiera estado preparado, yo no habría estado orando. Un día antes de que empezara ese ataque, una chica que tiene también el don de la palabra de profecía, yo había olvidado esa palabra que había dado el profeta. Una chica me abraza y me dice: Gus. Yo le dije: ¿por qué lloras? ¿Qué te pasó? No oro por lo que me pasó a mí, oro por lo que te va a pasar a ti. Lloro por eso. Y yo me asusté y también me puse a llorar. Me postré delante del Santísimo y le dije: Dios, no sé qué es lo que se viene, pero ayúdame. Y en ese momento, al otro día, a las 7 de la noche, se vino el ataque del maligno. Duré en 3 meses de tribulación, pero Cristo me dio la victoria. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Dios le dijo a Jeremías: hoy pongo autoridad en tus labios, te doy autoridad para plantar, para cosechar, pero también para derribar y para destruir.
Jeremías obedeció al Señor y el Señor lo usó como el Señor se lo profetizó. Pero donde no hubiera obedecido, Dios no lo hubiera usado y hubiera usado a otro. Voy a contarles una palabra profética que Dios me dio una vez sobre un hombre, sobre un joven que robó el sonido que había comprado para la obra de la evangelización. Él lo robó, yo lo supe. La palabra fue esta: vendrá la ruina sobre ti hasta que pidas perdón a Dios y a los hombres a los cuales les has hecho daño. A los 15 días, me cuenta alguien, lo vieron caminando como un indigente por la calle. Y duró mucho tiempo andando por la calle como un indigente. Y un día el Espíritu Santo me mostró que este hombre estaba mal y me dijo: profetiza y ora para que esa maldición sea quitada de su vida. Oré y esa maldición fue quitada de su vida. Miren esto. Cuenta un profeta: en la selección de Brasil hay varios creyentes en Jesús y ellos están en una asociación de atletas del evangelio. Y un profeta, un predicador llegó a bendecir a los jugadores, a orar por la selección de Brasil antes del Mundial del 2002. Y él les daba la palabra y a cada uno le regalaba un CD para que oraran y escucharan una palabra de Dios. Dicen que los jugadores estaban bajando del autobús y este profeta, este hombre que tenía el don de la profecía, le empezó a regalar un CD a cada uno. Algunos que creían lo recibían con amabilidad y lo abrazaban. Otros que no creían igual lo recibían con amabilidad, aunque no lo escucharan. Pero cuando bajó Romario y le fue a entregar el CD, cuenta este profeta que Romario lo miró horrible, despectivamente, menospreciándolo, lo miró de arriba abajo a él como si fuera una cucaracha. Así se sintió el profeta. Me miró y me dijo alguna palabra fea. Y cuando Romario se dio media vuelta, este hombre le dice: ¿usted quién se ha creído para venir a insultar al siervo de Dios? Juro por el Señor mi Dios que me ha dado este ministerio que usted no va a jugar el Mundial de Fútbol. Y a la siguiente tarde, Romario se lesionó en su tobillo derecho y a través de los medios de comunicación este hombre, llorando, le expresaba al mundo su imposibilidad de jugar aquel mundial. Y el profeta era brasileño, ¿no? Y decía: y yo fui el que sacó a Romario del Mundial de Fútbol. Aprendió a tener temor de Dios. Si usted me está escuchando por la emisora, le digo: si usted no ama a Dios, por lo menos tenga temor de Él. No se burle de Dios ni de sus siervos, porque el que lo hace paga las consecuencias. Apláudale al Espíritu Santo. Esta me gusta, esta me gusta. Atención. Oigan esto. Esta les va a alegrar porque parezco novela mexicana con todo lo que les he contado. Lloro más que Verónica Castro. ¿Quieren escuchar una buena? Muy bien. Tuve una Eucaristía. En Ecuador tengo las Eucaristías del gozo. Digan conmigo: del gozo. Yo sé que todas las Eucaristías son del gozo. Sin embargo, allá la celebramos todos los jueves y es algo parecido a lo que hemos vivido hoy. El Espíritu Santo viene, la gente alaba, aplaude. Pero hubo una Eucaristía muy especial donde el Espíritu Santo se tomó el templo y la gente, por alguna extraña razón, no podía dejar de aplaudir. Los que vinieron por primera vez eran: ¿qué le pasa a estos fanáticos? Y luego estaban: ay, Señor, te alabo, te bendigo. Y todos aplaudían y aplaudían y no dejaban de aplaudir al Señor, porque la gloria de Dios estaba allí. El aplauso empezó cuando inició la Eucaristía y duró 1 hora y 10 minutos. La gente no podía parar de aplaudir.
Y el Señor se alegró tanto por la disposición que tuvieron en el Espíritu, que dio una palabra profética en ese momento. Y la palabra profética fue esta: por cuanto me han alabado y han bendecido mi nombre y me han exaltado, yo prometo que en los siguientes 8 días voy a bendecir a mi pueblo y sanaré su ruina financiera. Les cuento que los milagros eran por montones. Las deudas fueron pagadas, recibieron aumentos de sueldo, encontraron empleos. Dios bendijo milagrosamente sus vidas. Fue algo poderoso. Aleluya. Fue algo poderoso porque vino el espíritu de profecía, se alegró por su pueblo. Y les digo una cosa hoy: Dios también lo va a hacer sobre ustedes. Dios lo va a hacer sobre ustedes. Aleluya. Durante el tiempo que he estado acá, yo solo sé una cosa: que aunque todos estén mal, ustedes van a estar bien. Porque en tiempo de crisis, en vez de quejarse, prefirieron alabar al Señor. Eso es una palabra profética. ¡Aleluya! Lenguas. Digan conmigo: don de lenguas. Antes yo creía que este don era algo psicológico, algo que se inventaba la persona, hasta que lo recibí. El padre Emiliano Tardif cuenta que él se burlaba del don de lenguas y de todo lo que tenía que ver con los carismas. Y cuando estaba allí enfermo en el hospital, llegan unos carismáticos y le dicen: padre, ¿podemos orar por usted? Y él, que era cerrado al Espíritu de Dios, dice: pues sí, pero por favor oren, cierren la puerta. Me da vergüenza que me vean orando por mí. Recibió sanidad, luego recibió a Cristo en su corazón y él empezó a anhelar los dones del Espíritu Santo. Dios le dio varios dones, los cuales se van a mencionar más adelante: milagros, curaciones, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, dones maravillosos. Pero no le había dado el don de lenguas. Y él peleaba con Dios: Señor, ¿por qué me has dado todos los dones y no me has dado el don de lenguas? Y lloraba y se quejaba de no recibir el don de lenguas. Y le reclamaba a Dios, y un día se puso a pelear con Dios. Y un día, el día en que menos esperaba, comienza a orar en lenguas y no se detenía. Y cuentan que él quería hablar en español, pero no podía. Alguien saludaba: padre Emiliano, ¿cómo está? Padre Emiliano, ¿dónde tiene su próxima predicación? Padre Emiliano, deme un consejo. No podía hablar en español, que estaba en el comedor. Padre Emiliano, ¿por qué tan callado? El don de lenguas es un don poderoso. Digan conmigo: don poderoso. Ay, esto es hermoso, el don de lenguas. Vean esto: a través del don de lenguas, usted puede orar a Dios como conviene. ¿Se acuerdan Romanos 8:26? No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu de Dios nos enseña a orar como conviene. Este don, el don de lenguas, se puede utilizar cada vez que la persona quiera, a diferencia de profecía. Yo no puedo verte a ti profetizar, es cuando el Espíritu de Dios me pone la profecía, ¿sí? Yo no tengo palabra de sabiduría todo el tiempo, pero el don de lenguas lo tengo siempre. Y cualquier persona lo tiene siempre, quien lo haya recibido. ¿Quiénes han recibido don de lenguas? Levanten la mano. Amén. ¿Quiénes no lo han recibido todavía? Bueno, todos lo vamos a recibir, amén. Y este don tiene una propiedad, es hermoso, porque usted a través de ese don ora como conviene. Su espíritu ora con el Espíritu de Dios, así usted no entienda qué es lo que está sucediendo.
Me ha sucedido que empiezo a orar en lengua sarabashara y andarabasai, andararararai, giri andabasai. Y en ese momento tengo el sentir del Espíritu de Dios con respecto a lo que mi espíritu está comunicándole al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habla a través de mí para comunicar al Padre. Es decir, va al trono de Dios para expresarle al Padre mi más profunda necesidad. El don de lenguas beneficia a la persona que lo tiene. Levante su mano derecha y diga conmigo: el don de lenguas beneficia a la persona que lo tiene. Dilo conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti.